ahora a Tamara. Así que suerte, Tamara, muchas gracias por esta capacitación y las preguntas, por favor, al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Tamara Espinosa, coordinadora de kinesiología de Clínica Colonial. Te nombro anfitriona ahora, Tamara. Ya, muchas gracias. A ver. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí. ¿Y ven la presentación completa? Ahora sí. ¿En pantalla completa? Se ve en el programa. Apretando el botoncito de abajo no vas a tener inconveniente en que se reproduzca completa, a pantalla completa. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto, chicos. Entonces, bueno, mi nombre es Tamara Espinosa, soy kinesióloga, terapista respiratoria y coordinadora del equipo de kinesiología de Clínica Colonial. Para comenzar con la presentación, debemos tener en claro y debemos definir lo que es la ventilación mecánica. Esto corresponde a un modo de tratamiento de soporte vital, en el cual, usando una máquina que suministra tanto soporte ventilatorio como oxígeno, facilita el intercambio respiratorio y el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, en los pacientes generalmente con insuficiencia respiratoria. El ventilador mecánico, mediante la generación de un gradiente de presión entre la boca y la vía aérea, produce un flujo que se mantiene dentro del pulmón por un determinado tiempo, lo que genera una presión dentro del sistema respiratorio, y esta presión debe vencer las resistencias que se oponen al flujo y las propiedades elásticas del sistema respiratorio, obteniendo finalmente un volumen de gas que va a entrar y luego va a salir del sistema de los pulmones, ¿ya? Como para hablar un poquito de historia de la ventilación mecánica, los orígenes se remontan en Grecia, donde Hipócrates fue el primero en hablar un poco de ventilación mecánica con su Tratado del Aire, que él durante el Tratado del Aire lo que hizo fue el primer intento de canulación orotraqueal él comentaba, para intentar meter aire dentro de los pulmones, ¿ya? Luego para Celso generó la ventilación a través de un fuelle, lo que se asemeja actualmente como a esta bolsa de reanimación manual o ambú, como lo conocemos todos. Y ya hacia el año 1780, François Chassois creó un sistema de ventilación portátil. Ya este sistema de ventilación portátil está formado por una bolsa de reservorio y una mascarilla facial con un sistema de sellado que compensaba la pérdida de aire al ventilar con el fuelle a través de la boca. Luego, avanzando un poquito en la historia, hacia el 1827 se empezó a hablar del barotrauma producido por la ventilación a presión positiva, que era lo que se está manejando, ¿ya? Y se demostró experimentalmente en animales que la ventilación a presión positiva podía provocar ruptura de alveolos, causando enfisema y neumotórax a tensión, y obviamente con fatales resultados. Por estos problemas relacionados con la ventilación a presión positiva, se fueron estudiando más que nada la ventilación con presión negativa, lo que podrían ser como los inicios como más rudimentarios de la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Estos sistemas de ventilación con presión negativa se convirtieron en los dispositivos más importantes de la ventilación mecánica durante el siglo XIX, y la verdad que la forma en que funcionaban todos ellos era bastante similar. El cuerpo del paciente, como ustedes pueden ver en la foto, el cuerpo del paciente se mantenía dentro de una caja reforzada, que era una cámara hermética con la cabeza afuera, ¿ya? Y en el interior de la cámara se empezaba a aplicar presión negativa
que provocaba finalmente la expansión del tórax. Y posteriormente, al retornar nuevamente a la presión atmosférica, se producía la expiración. Denme un segundo que tenemos 2 personas por admitir, para que no se queden fuera. Ya. Y bueno, y la primera descripción de estos ventiladores a presión negativa fueron los ventiladores de tipo tanque, donde la presión negativa se generaba por unos fuelles que se encontraban al interior de estas cajas, pero que se manejaban desde el exterior, ¿ya? A través de un sistema de pistones y una válvula unidireccional. Y este tipo de ventiladores de cuerpo entero se conocían como ventiladores tanque. Luego, un avance en este tipo de ventilación a presión negativa se realizó en el 1904, donde Eisenmenger creó el ventilador tipo coraza, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. El paciente sin ningún tipo de vía aérea artificial, solamente un tanque que se llama, y solamente era manejada solamente sobre la caja torácica. Ya hacia el 1928, más o menos aproximadamente, se dio a conocer la variante más icónica de la ventilación a presión negativa, que es este pulmón de acero, ¿no es cierto?, que varios conocemos, que tuvo su apogeo, por así decirlo, durante la crisis de poliomielitis, ¿ya? Después, con los años, se generó una nueva versión un poco más moderna del pulmón de acero, que era de Emerson, que se denominó el Emerson Respirator. Entonces, para suministrar entonces el soporte que se requiere, ¿no es cierto?, necesitamos de una interfaz, ¿ya?, que actúe sobre la vía aérea superior del paciente, ya sea ya sea invasivo o no invasivo. Y este aire o este suministro de aire que nosotros estemos entregando tiene que estar acondicionado, por lo tanto se debe manejar con filtros a una temperatura adecuada y a una humedad adecuada. Eso es bastante importante recordarlo. Para empezar a hablar ya de lo que es un ventilador mecánico, vamos a hablar de todos los componentes dentro de un ventilador mecánico. Primero tenemos un panel de programación donde vamos a nosotros programar los parámetros y las alarmas de seteo, ¿no es cierto? Consta de un sistema electrónico donde ahí se encuentran los procesadores que mantienen vigilancia y control de las funciones propias del ventilador. Un sistema neumático que mezcla el aire y el oxígeno y controla los flujos durante la inspiración y expiración, y administra los volúmenes de aire, y también debe medir las presiones que se traducen en los volúmenes que estamos ingresando al paciente. Un sistema de suministro eléctrico, un sistema de suministro de gases y obviamente el circuito que conecte con el paciente. Entonces, ¿cómo funciona un ventilador mecánico? El aire inspirado debe pasar a través de una válvula proporcional o solenoide que se va a abrir en respuesta a la cantidad de flujo que se requiera entregar. Eso va a depender, dependiendo obviamente del modo ventilatorio en el que estemos, pero va a depender tanto del seteo que nosotros damos como de la necesidad de aire del paciente. Luego el aire inspirado debe pasar por un sensor de flujo, un sensor de presión y finalmente llega a la I del paciente. Luego para generar la expiración, ¿no es cierto?, el aire también debe pasar por la válvula expiratoria, el sensor de presión y el sensor de flujo, para finalmente ser expirado totalmente hacia el exterior. Dentro de los... Vamos a aceptar la doctora Gorcillo. Dentro de los objetivos de la ventilación mecánica podemos encontrar dos grandes como subgrupos. Primero los objetivos fisiológicos y luego los objetivos clínicos. Dentro de los objetivos fisiológicos, los más importantes son dar este soporte
o regular el intercambio gaseoso pulmonar a través del manejo de la ventilación alveolar y de la oxigenación arterial, para mantener niveles estables tanto de presión arterial de oxígeno como presión arterial de CO2, pH y cantidad, ¿no es cierto?, de oxígeno, de CO2. También para aumentar el volumen pulmonar. Ahí tenemos distintas... Tami, ¿no se escucha? Se desconectó la Tami, parece. No hay participantes, sí, está. Dale. Sí, parece que se cayó Tamara, la estoy preguntando por interno. Deme un minuto, por favor. Ya, Tamara está volviendo a ingresar en este momento. Ya, acabo de admitir nuevamente a Tamara, va a convertirse en anfitriona de nuevo Tamara. Hay un pequeño problema de conexión, pero ya volvemos. ¿Alguno me puede comentar hasta dónde se alcanzó a escuchar? Veamos la diapositiva de objetivos de ventilación mecánica. Ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces... Ya, perfecto. Entonces, como para repetir, los objetivos de la ventilación mecánica los podemos dividir en dos grandes como grupos, objetivos fisiológicos y objetivos clínicos. Dentro de los objetivos fisiológicos, los más importantes dos son dar soporte y regular el intercambio gaseoso pulmonar, manipulando la ventilación alveolar y la oxigenación arterial, aumentar el volumen pulmonar a través de los suspiros o a través del aumento de la capacidad residual funcional, y también reducir o manipular el trabajo respiratorio cuando la idea sea poner en reposo la musculatura respiratoria. Dentro de los objetivos clínicos, los más importantes son revertir la hipoxemia, revertir la acidosis respiratoria, mejorar el distrés respiratorio, prevenir o revertir las atelectasias, revertir la fatiga muscular, permitir la sedación y o el uso del bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, disminuir la presión intracraniana y estabilizar la pared torácica.
Dentro de las indicaciones de ventilación mecánica, primero, bueno, revisar un poquito las indicaciones de la intubación endotraqueal, que sería corregir la obstrucción de la vía aérea superior, facilitar la higiene bronquial y la protección de la vía aérea, y obviamente permitir la conexión a un ventilador mecánico. Dentro de las indicaciones de ventilación mecánica como tal, tenemos divididos en 3 grupos. Lo que es referente a mecánica respiratoria, donde podríamos encontrar, por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto sostenida durante el tiempo, una fuerza inspiratoria negativa o una presión inspiratoria máxima menor a 25 centímetros de agua, evaluado con una pluviometría, capacidad vital menor a 10 ml por kilogramo de peso ideal, y una ventilación minuto menor a 3 litros por minuto o mayor a 20 litros por minuto, lo que nos habla, por ejemplo, el menor a 3 litros por minuto, de un drive respiratorio bastante disminuido, y una ventilación minuto mayor a los 20 litros por minuto nos habla de un drive respiratorio bastante aumentado. Otra indicación de la ventilación mecánica es mejorar el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Se dice que debiésemos ventilar mecánicamente a un paciente cuando la PO2 sea menor a 60 milímetros de mercurio con una FiO2 mayor al 50%, una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio de forma aguda, ¿no es cierto?, con un pH 7.25. Aquí no nos diferencia entre ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Ya en este punto en particular de la presión arterial de CO2, la primera indicación sería una ventilación mecánica no invasiva. Y dentro de las indicaciones clínicas, encontramos, bueno, la falla de la ventilación alveolar o la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipertensión endocraniana, hipoxemia severa o una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, profilaxis frente a una inestabilidad hemodinámica, aumento del trabajo respiratorio, un tórax inestable, permitir sedación y o relajación muscular, y frecuencia respiratoria mayor a 30 o 35 respiraciones por minuto. Para hablar un poquito de los conceptos y definiciones que utilizamos en ventilación mecánica, lo más importante es conocer lo que es el volumen corriente. Sí, mami, estoy bien. Ahorita te marco, que estoy en una capacitación del trabajo. Ahorita te marco. Puente, se escucha todo lo que usted habla. Entonces, el volumen corriente sería la cantidad de gas movilizado por el ventilador mecánico y o el paciente, ¿no es cierto?, en un ciclo ventilatorio o una respiración. Este se expresa en una unidad de volumen, generalmente en mililitros o en litros, ¿ya? Ahí yo les puse el cálculo del peso ideal, que va a depender del sexo, ¿no es cierto?, femenino o masculino. Siempre el seteo del volumen corriente debe ser en relación al peso ideal, eso no hay que olvidarlo, ya no al peso real. En segundo lugar, la frecuencia respiratoria, obviamente todos sabemos el número de respiraciones realizadas en un minuto, también por el ventilador mecánico o por el paciente, y se expresa en respiraciones por minuto. Y el volumen minuto es el volumen de gas movilizado por el ventilador mecánico o el paciente en un minuto. Este volumen minuto tendrá efectos sobre los parámetros ventilatorios y se expresa en litros por minuto. Es una medida de volumen, ¿no es cierto?, y corresponde a la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Seguimos avanzando. El flujo inspiratorio, ¿no es cierto?, corresponde a la velocidad. Siempre que hablemos de flujo, vamos a estar hablando de velocidad. Entonces, la velocidad con la cual viaja un volumen de gas por la vía aérea en la inspiración, y es dependiente del gradiente de presión generado en el sistema respiratorio, o sea, qué tanta fuerza esté haciendo, ¿no es cierto?, nuestro paciente, o qué tanto soporte le estamos dando nosotros a la ventilación. Y recordar que es un concepto de velocidad, por lo tanto no debe confundirse con un concepto de volumen, ¿ya? El tiempo inspiratorio es el tiempo durante el cual existe un flujo inspiratorio hacia los pulmones. Durante este periodo generamos una presión positiva dentro de los pulmones, y generalmente el seteo del tiempo inspiratorio debe traducirse en una relación inspiración-expiración no menor de 1 es a 1.5, ¿ya?, para evitar de esta manera el atrapamiento aéreo. El tiempo de pausa inspiratoria
es el tiempo posterior al tiempo inspiratorio, en el cual ocurre un cierre de las válvulas, tanto inspiratoria como expiratoria, del ventilador mecánico, produciendo de esta forma que el volumen inspiratorio se mantenga por un periodo dentro del pulmón. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, nos puede servir para medir la presión de pausa, ¿ya? O la presión plató, ¿no es cierto?, que corresponde a la presión necesaria para vencer la resistencia elástica del sistema tóraco-pulmonar. Y en segundo lugar nos permitiría una ventilación más homogénea, ya dándole un tiempo de pausa para que el aire se transmita a los distintos alvéolos, teniendo en cuenta las diferentes constantes de tiempo que tienen los alvéolos. ¿Ya? La presión inspiratoria máxima, ustedes pueden ver aquí en la gráfica que les puse, correspondería a esto, se llama presión inspiratoria máxima o presión pico, ¿ya? Esta presión corresponde a la presión generada para vencer los elementos elásticos y resistivos del sistema tóraco-pulmonar a la entrada de un volumen o de un flujo inspiratorio. Después tenemos lo que es la presión positiva al final de la expiración o PIP, que estaría dentro de nuestro basal, ¿no es cierto?, en nuestra línea basal de esta gráfica que les puse aquí, ¿ya? El PIP, ¿no es cierto?, entonces es producida por el atrapamiento de un aire o de volumen de gas dentro de los pulmones del paciente, dado el cierre parcial de la válvula expiratoria del ventilador mecánico. Esta presión es determinada por, obviamente, el clínico que programa el ventilador mecánico, ¿ya? La presión media de la vía aérea, ¿ya?, que la vemos acá. La presión media de la vía aérea corresponde a la presión promedio generada en la vía aérea, medida en un número determinado de respiraciones. Esta es la presión que va a ser transmitida finalmente hacia los otros sistemas, afectando la función de los otros sistemas, como por ejemplo sobre el retorno venoso, la presión intracraniana, etc. La presión media de la vía aérea está determinada por la programación del ventilador mecánico y las condiciones propias del paciente, afectándola directamente los parámetros de frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, presión inspiratoria máxima, relación inspiración-expiración, y en especial el nivel de PIP que nosotros programemos. Entonces, el volumen de gas que ingresa hacia el pulmón debe vencer las fuerzas resistivas friccionales de la vía aérea y las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. Por lo tanto, la fuerza que ejerce ya sea el ventilador mecánico o la musculatura respiratoria del paciente, lo dividimos en dos componentes, ¿ya? El pulmón y la pared torácica, incluyendo dentro de la pared torácica la pared abdominal. Dice, esta fuerza de dilatación, entre comillas, ¿no es cierto?, del pulmón es lo que corresponde a la presión transpulmonar, que corresponde a la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, que refleja finalmente el comportamiento de la pared torácica. La medición de esta presión transpulmonar puede ser obviamente de gran utilidad para monitorizar la actividad de la musculatura respiratoria del paciente, su trabajo respiratorio y la sincronía que se genere o no durante la ventilación asistida. ¿Ya? Acá les muestro un esquema durante ventilación, ¿no es cierto?, espontánea, sin presión positiva. Al comienzo de la inspiración, ¿no es cierto?, la presión pleural normal se aproxima más o menos a menos 5 centímetros de agua, que es el grado de presión que es necesario para mantener los pulmones abiertos, evitar obviamente su colapso y en posición de reposo. Por otro lado, la expansión de la caja torácica, ¿no es cierto?, también genera una fuerza, porque tira, ¿no es cierto?, de la superficie de los pulmones con una fuerza mayor, y crea una presión aún más negativa, del orden de los menos 7 o menos 8 centímetros de agua. Entonces, si vamos atrás y recordamos la fórmula de la presión transpulmonar, tenemos que la presión alveolar, que habíamos dicho que era menos 5, ¿no es cierto?, perdón, la presión pleural, menos los menos 7 o menos 8 de la presión alveolar, ¿no es cierto?, nos quedaría en una
una presión más negativa aún, lo que genera finalmente la entrada de aire desde el exterior hacia nuestros alvéolos. Dentro de lo que es la presión transpulmonar, esta se determina por la aplicación por parte del ventilador de presión positiva en la vía aérea superior, que supera así a la presión alveolar, ¿no es cierto? En los pacientes sometidos a ventilación mecánica en condiciones pasivas, es solo el ventilador el que genera esta dicha presión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vemos que el paciente ya comienza a tener ventilaciones espontáneas o asistidas, ¿no es cierto? Entonces, se genera un aumento mayor de la presión transpulmonar, ya del orden de los 24 o 25 centímetros de agua. Esto nos sirve para tener en cuenta de que cuando nosotros vamos a permitir que un paciente comience a tener ventilaciones espontáneas, tenemos que tener en cuenta que su sistema respiratorio tiene que poder soportar este trabajo aumentado, ¿no es cierto? Vencer esta presión transpulmonar, ¿no es cierto?, aumentada. Entonces, no es llegar y que un paciente realice ventilaciones espontáneas. Por algo está, ¿no es cierto?, el manejo con sedación, el manejo con bloqueo neuromuscular cuando la condición del paciente así lo requiera. Entonces, para revisar de mejor manera las presiones que debe vencer el ventilador mecánico o el paciente, o ambos en conjunto, se generó lo que se llama la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento nos habla que el ventilador mecánico, ¿ya?, y la musculatura respiratoria deben generar una fuerza suficiente para vencer las resistencias elásticas del sistema, que corresponden al volumen y a la distensibilidad, y a las resistencias friccionales, ¿no es cierto?, que es la resistencia de la vía aérea. Por lo tanto, a mayor volumen o mayor elastancia, ¿no es cierto?, mayor trabajo muscular debe realizar el paciente, o mayor trabajo finalmente se lleva el ventilador mecánico. Y a mayor resistencia, ¿no es cierto?, o mayor flujo, también mayor trabajo muscular se va a generar. ¿Ya? Dentro de los efectos que tiene la ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta que hay efectos también fisiopatológicos, o sea, no todo lo que nos entrega la ventilación mecánica es bueno en sí, ¿ya? Para comentar algunos de los más importantes, el barotrauma. El barotrauma se manifiesta entonces cuando existe una ruptura alveolar, ¿no es cierto?, debido a una presión transalveolar elevada, y una incidencia aproximadamente del 10%, ¿ya? Y existe una relación directa entre lo que es barotrauma y presiones plató del sistema, o presiones de pausa, o presiones meseta, mayor a 35 centímetros de agua, y una distensibilidad estática menor a 30 ml por centímetros de agua. ¿Ya? No existe, sí, relación directa entre presión pico y barotrauma, que es como siempre el susto que tenemos al estar ventilando, ¿no es cierto?, que este paciente de repente las presiones pico aumentan, pero los estudios han evaluado que no existe una relación directa, ¿ya? Estudios han demostrado que el barotrauma no se demostró o no se generó hasta que la presión pico no superó los 50 centímetros de agua. Otra de las fisiopatologías de la ventilación mecánica sería la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, lo que conocemos por VILI, ¿ya? Esta lesión se produce por una distensión alveolar y atelectasias cíclicas, ¿ya? Esto ocasiona que se genere una mayor permeabilidad alveolar, ¿no es cierto?, con el consiguiente edema intersticial. Podría incluso generarse hemorragia alveolar, membrana hialina, pérdida de surfactante y finalmente colapso alveolar. A ver, ¿qué necesitamos que se conjugue como para generar o para pensar en estar generando una lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica? Podría ser un PIP insuficiente que genere mayor colapso y apertura cíclica de los alvéolos, elevadas presiones mesetas y o volúmenes corrientes también elevados, ya, lo que genera sobredistensión finalmente. Todo esto genera también, ¿no es cierto?, inflamación. Por eso es súper importante generar un seteo adecuado pero individualizado. Ya no existe ningún tipo de receta de ventilación mecánica, ni siquiera por patología. Hay precauciones que nos podrían entregar
al hablar de en las distintas patologías, pero no existe una receta como tal, sino que solamente alarmas de precaución, ¿ya? Otro efecto de la ventilación mecánica, tenemos que tener en claro que no se genera una ventilación homogénea. Ya después voy a mostrarles ahí un esquema donde se ve como más claramente, pero debido a los cambios de distensibilidad que hay dentro del pulmón de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, y a las distintas constantes de tiempo, y a las distintas zonas de resistencia de la vía aérea, y dependiendo de las zonas de dependencia que estén, ¿no es cierto?, por la posición del paciente, la ventilación, ya sea asistida, controlada o espontánea, tendrá más bien una distribución heterogénea, lo que puede generar mayores zonas de distensibilidad, mayores zonas de resistencia y mayores alteraciones de BQ, ¿ya? Entonces, si bien todos pudiéramos creer que la ventilación mecánica es finalmente un tratamiento que no tiene como efectos secundarios, ya tenemos que olvidarlo, tiene bastantes efectos secundarios y tenemos que siempre tenerlos presentes. Lo otro que podemos generar también es aumento del espacio muerto y del chat. Es como un poco más de lo que les comentaba anteriormente, la ventilación mecánica al no ser homogénea, ventila obviamente preferentemente áreas independientes del pulmón, por lo que se genera un aumento del espacio muerto y aumento del chat, debido a que las zonas obviamente dependientes del pulmón y bien perfundidas son las que están ventilando más mal, por, ya sea por la patología que presenta el paciente o por las zonas de dependencia, ¿no es cierto?, pulmonar. Aquí el esquema que yo les quería mostrar, este es un esquema de ventilación espontánea, o sea, no ventilación mecánica. Vemos que la excursión, ¿no es cierto?, del diafragma es bastante parejo, tanto en las zonas ventrales como dorsales, ¿ya? Lo que genera buen volumen, ¿no es cierto?, finalmente dentro de nuestro pulmón. Ahí lo vamos a revisar de nuevo. Entonces, si ustedes se fijan, el diafragma tiene un movimiento bastante homogéneo. Al compararlo con la ventilación mecánica, vemos que finalmente por las zonas de distensión, ¿no es cierto?, y de resistencia que les comentaba anteriormente, la ventilación mecánica no es homogénea y se genera una menor movilización del diafragma en las zonas dorsales, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendríamos que tener claro que esas zonas van a estar en peor condiciones ventilatorias. Y otra de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de ventilar un paciente son todas las lesiones que, aparte que ya hablamos de la lesión pulmonar como tal, es la lesión diafragmática que podemos generar. En esta diapositiva se resumen finalmente todos los factores que influyen en una lesión pulmonar y en una lesión diafragmática. Y dentro de lo que podría nosotros, ¿no es cierto?, alterarnos o generar una disfunción diafragmática, tenemos la excesiva sedación por sobreasistencia, ¿no es cierto? Finalmente, si sedamos mucho al paciente y le entregamos presiones de soporte altas o le entregamos volúmenes que él no requiere, el diafragma también se ve afectado y también se genera un miotrauma, ¿ya? Por otro lado, un PIB excesivo genera una atrofia longitudinal por miotrauma excéntrico del diafragma, ¿ya? También, por otro lado, que es sumamente importante tenerlas en cuenta, son las disincronías o las asincronías ventilatorias. Las disincronías respiratorias, así como el trigger reverso, un ciclado prematuro, e incluso los esfuerzos inefectivos, también generan lesión excéntrica del diafragma o miotrauma excéntrico. Entonces, a la hora de nosotros intentar acoplar a un paciente, ya vemos que no es solo aumentar sedación, ¿no es cierto? No es solo, por ejemplo, aumentar el trigger para que el paciente finalmente no esté intentando gatillar, porque eso finalmente vemos que también puede determinar en
esfuerzos inefectivos ventilatorios, lo que también va a generar alteración del diafragma. Por otro lado, también un PIP insuficiente también podría generar, ¿no es cierto?, alteración a nivel del diafragma, y como la sedación insuficiente. O sea, finalmente es intentar llegar a un equilibrio tanto de sedación, de PIP, y de estar bastante atentos a las disincronías o a las asincronías, ¿ya? Como consecuencia del miotrauma que se puede generar a nivel diafragmático, tenemos que se prolonga finalmente la dependencia del ventilador mecánico, mayores estancias hospitalarias, aumenta la mortalidad y también aumenta los costos de atenciones médicas. Dentro de los efectos cardiovasculares de la ventilación mecánica, para hablar primero de los efectos que tendría la presión negativa dentro del sistema cardiovascular. Entonces, sabemos que las presiones finalmente se transmiten al resto de los sistemas, ¿no es cierto? No solamente al sistema respiratorio. Y cuando se respira a presión negativa, se genera un aumento del retorno venoso, ya que finalmente el gradiente es el que favorece la entrada de sangre al tórax, lo que llena obviamente mejor de sangre al corazón, dicho en otras palabras, y mejora su precarga. Por ende, también podría mejorar el gasto cardíaco, pero tenemos que tener en cuenta que genera también un aumento de la poscarga, porque la presión negativa que está generándose sobre el tórax finalmente no permite la salida de este gradiente hacia el resto del cuerpo. En cambio, los efectos cardiovasculares de la presión positiva, tenemos que se produce un menor retorno venoso, ya que el tórax se encuentra pressurizado, por lo tanto la sangre que va camino al corazón es la que como que más se encuentra alterada, por lo tanto también podría generar una disminución en la precarga, pero se ve favorecida la eyección, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos menor poscarga. Estos simples cambios pueden ser significativos, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Los ventiladores mecánicos a presión positiva podemos categorizarlos según la fuente de energía, ¿no es cierto?, que estén utilizando o el tipo de flujo que entreguen. Con respecto a la fuente de energía, estos pueden ser neumáticos o pueden ser eléctricos. Los neumáticos requieren una conexión a una fuente eléctrica, no requieren una conexión a una fuente eléctrica, y generalmente se ocupan para traslados, ¿ya?, o ventiladores de transporte. Y según el flujo, ¿no es cierto?, entregado, los ventiladores mecánicos los podríamos dividir en dos. Los de flujo demanda, que son aquellos ventiladores que generan un flujo de gas solo cuando el paciente lo requiere. Y cuando no se da esta condición, no existe paso de gas, obviamente, del circuito al paciente, dado que estos equipos entregan un flujo de gas solo cuando el paciente lo requiere. Por lo tanto, debe tener sistemas de gatillaje o de sensibilidad apropiados, seteados por nosotros, ¿ya? Y los de flujo continuo, dice que por el circuito de estos ventiladores siempre va a existir el paso de un flujo, ¿no es cierto?, continuo de gas, lo que le asegura un barrido óptimo del gas expirado por el paciente. Además de permitir en forma más segura la ventilación espontánea, especialmente en pacientes pediátricos y neonatales. Este flujo constante se conoce también como PS flow, ¿ya?, en los ventiladores como de paciente adulto. Ya para hablar de lo que es mecánica pulmonar o las distintas variables que tenemos dentro de un ciclo ventilatorio, ¿ya? Primero tenemos que existen las variables de fase, ¿ya? La clasificación de Chatburn lo que habla es que tenemos presente un gatillaje o trigger que corresponde a un esfuerzo umbral al que debe realizar el paciente para que el ventilador le entregue un ciclo ventilatorio. En este caso, que sería una respiración asistida, si es que finalmente es el ventilador el que entrega el soporte. Y este valor umbral es lo que conocemos como sensibilidad, ¿ya? Y según el mecanismo de gatillaje que tengan los ventiladores, lo podemos clasificar en gatillaje por tiempo, gatillaje por el paciente,
latillaje por tiempo y por el paciente, ¿ya? El segundo concepto a aclarar es el concepto de límite, ¿ya? La limitación va a corresponder a la variable que se mantiene constante durante la fase inspiratoria, ¿ya? Y según este concepto, un ventilador puede ser limitado por flujo, que son aquellos ventiladores que poseen una modalidad ventilatoria donde el flujo inspiratorio se mantiene constante durante todo el ciclo inspiratorio, por ejemplo, en un asistido controlado por volumen, a flujo constante. El otro tipo de límite podría ser un límite por presión, en este caso el parámetro obviamente constante durante toda la fase inspiratoria es la presión, o como sería en un asistido controlado por presión, ¿no es cierto? O presión de soporte, un SIMD, presión control. La otra variable de fase importante es el ciclado o ciclaje, que este término tiene relación con la variable que va a servir de estímulo para poner fin a la fase inspiratoria, y esta variable generalmente está prefijada por nosotros, ya por el operador del ventilador mecánico. Según este criterio, el ventilador mecánico o la modalidad ventilatoria puede ser definida como ciclada por volumen, ya ciclada por presión o ciclada por flujo, dependiendo de lo que nosotros hayamos programado en el ventilador mecánico. Y la presión basal, que ya se las había comentado antes, que es el nivel de PIB, ¿ya? Entonces, el ventilador mecánico iniciará una ventilación, ¿no es cierto?, cuando se alcance el trigger que nosotros, o sensibilidad que nosotros programamos, y el aire entrará hasta que se alcance la variable límite que nosotros fijamos, ya sea el volumen o la presión, y se ciclará cuando el ventilador, según lo que nosotros sentíamos, ¿no es cierto?, o alcance, ya sea el 25% del flujo inspiratorio, o ya sea por tiempo inspiratorio programado, que también va a ciclar, etc. Dentro de las modalidades ventilatorias tradicionales, tenemos las que son mandatorias, ¿no es cierto?, asistidas y espontáneas, la respiración, ¿ya? Las respiraciones mandatorias van a corresponder a aquellas que las realiza exclusivamente el ventilador mecánico, donde no existe participación alguna del paciente, ¿no es cierto? Las respiraciones asistidas, donde el ciclo ventilatorio, el ciclo inspiratorio es comenzado o gatillado por el paciente, y el volumen movilizado finalmente depende en un mayor porcentaje del ventilador mecánico. Importante entonces diferenciar, las mandatorias son totalmente por parte del ventilador mecánico y las asistidas requieren de un trigger, ¿no es cierto?, por parte del paciente. Y por último, las espontáneas, ¿no es cierto?, en las cuales el esfuerzo es realizado netamente por el paciente y el volumen que se movilice va a depender de las condiciones mecánicas del sistema respiratorio más que de lo seteado en el ventilador mecánico. Y obviamente va a depender del esfuerzo muscular que genere el paciente y del apoyo ventilatorio que yo le esté entregando, ¿ya? Dentro de los modos ventilatorios encontramos los más comunes, ¿no es cierto?, el asistido controlado por volumen control, donde finalmente el ventilador mecánico lo único que le va a importar es entregar un volumen de gas que es el programado, ¿no es cierto? Por lo tanto, que es un factor predeterminado. Y la presión que este volumen produzca va a depender de las condiciones mecánicas del paciente, qué tan duro esté el pulmón, ¿no es cierto?, para generar esta respuesta de presión con respecto al volumen. Y el grado finalmente de participación que tenga el paciente en la ventilación. Por ejemplo, en este modo, el volumen puede ser entregado en diversos patrones de flujo inspiratorio, ya en un flujo constante, en un flujo ascendente, en un flujo descendente y en un flujo sinusoidal, dependiendo obviamente de la curva. Lo más fisiológico es el flujo ascendente. La ventilación mandatoria controlada corresponde a una modalidad ventilatoria donde el volumen corriente o la presión inspiratoria que nosotros hayamos fijado
el flujo, la frecuencia respiratoria y el tiempo expiratorio son realizados por el ventilador según los parámetros que nosotros programemos, ¿cierto? En este caso no existe participación alguna del paciente en la ventilación y obviamente, como lo vimos anteriormente cuando hablamos del tipo de ventilaciones, las respiraciones generadas en este tipo de modelo ventilatorio son netamente mandatorias. Esta es una modalidad útil en pacientes que requieren un apoyo ventilatorio completo, en pacientes con actividad ventilatoria propia o que pretendan gatillar, ¿no es cierto?, puede ser un poquito molesto, incluso provocar asincronías entre el paciente y el equipo, con un mayor riesgo, como vimos anteriormente en la diapositiva de las lesiones diafragmáticas, con un mayor riesgo de generar complicaciones, ¿ya? Y en esta modalidad de la ventilación ventilatoria controlada, el volumen minuto es relativamente constante, ya que el paciente no hace esfuerzos propios, ¿no es cierto?, sino que son ventilaciones mandatorias que, como dice el nombre, las manda el ventilador mecánico. Otro modo ventilatorio común es la ventilación mandatoria intermitente sincronizado, SIMB. Esta modalidad permite respiraciones mandatorias y espontáneas, es decir, tiene uno programa una frecuencia respiratoria, ¿no es cierto?, de base, que la va a generar el equipo, que serían estas ventilaciones mandatorias, ¿no es cierto? Y entre estas frecuencias, entre estos ciclos que el ventilador envíe, el paciente puede realizar respiraciones espontáneas. Y el volumen minuto finalmente va a depender del volumen mandatorio, obviamente, más el volumen movilizado por el paciente. En este modo, el ventilador genera los ciclos mandatorios sincronizándose con la fase inspiratoria del paciente, ¿ya? O sea, es lo ideal. No siempre se consigue una asincronía total, pero es lo ideal llegar a encontrar en todos los modos ventilatorios una sincronía. Y por último, el modo de presión de soporte, o mal llamado espontáneo, ¿no es cierto?, consiste en una presión generada por el ventilador mecánico que asiste las respiraciones espontáneas del paciente con el fin de lograr un volumen corriente que satisfaga su demanda ventilatoria. La presión de soporte es una modalidad donde el paciente debe gatillar la ventilación, está limitada por la presión de soporte que nosotros programemos y está ciclada por flujo, ya que el tiempo inspiratorio finaliza cuando el flujo inspiratorio cae a un valor determinado en el equipo o programado por el ventilador, que generalmente son un 25% del flujo expiratorio. Finalmente, en este modo ventilatorio, el paciente es el que determina la frecuencia respiratoria, el que determina el tiempo inspiratorio y el volumen que mueve según el esfuerzo que presenta. La presión de soporte puede ser utilizada en toda modalidad donde existan respiraciones espontáneas del paciente, es decir, puede ser en CPAP, puede ser en un SIMB asociado a presión de soporte, ¿no es cierto?, etcétera. Ya habiendo hablado de los modos ventilatorios, vamos a hablar un poquitito, muy poquitito, de la monitorización de la mecánica ventilatoria. ¿Para qué es útil el análisis de la mecánica ventilatoria? Para analizar la fisiopatología de un proceso determinado dentro del pulmón, para detectar cambios en el estado clínico del paciente, optimizar la estrategia ventilatoria que estemos intentando mantener con el paciente, valorar la respuesta a un determinado tratamiento, ¿no es cierto?, o cambio de modo ventilatorio, o cambio de alguno de los parámetros, evitar complicaciones y la iatrogenia, con obviamente manteniendo las presiones adecuadas, ¿no es cierto?, por ejemplo, evaluar el curso también del Winning y establecer un pronóstico en la evolución del paciente. Cuando nosotros hablamos de curvas, ¿no es cierto?, tenemos que tener en claro que ya sea el flujo, la presión y el volumen son las que se evalúan con respecto al tiempo, ¿ya?, en una fase inspiratoria y expiratoria, ¿ya? Acá tenemos una curva de flujo-tiempo, ya, a la parte superior, donde el aire ingresa al paciente, ¿no es cierto?, se mantiene por un tiempo expiratorio programado determinado, ¿no es cierto?, y luego se genera la expiración.
todo lo que hay dentro de la curva es volumen, ¿ya? Y obviamente el ciclo o la fase expiratoria va a depender, ¿no es cierto?, de el tiempo expiratorio que nosotros le demos de programación, la frecuencia respiratoria, etc. Y acá abajo tenemos una curva, ¿no es cierto?, de presión-tiempo, ¿ya? Acá vemos, esta es de una gráfica de presión-tiempo, pero de, como veíamos arriba, de volumen-control, ¿ya? Entonces tenemos un nivel basal de presión que corresponde al PIB, ¿no es cierto? La presión va aumentando a medida que el aire va ingresando al pulmón. Llegamos a nuestra presión inspiratoria máxima o presión pico, ¿ya? Y luego se genera, junto con la expiración, una caída de la presión hasta llegar nuevamente al nivel basal programado. Cualquier cosa o cualquier presión que ocurra de la curva de presión basal hacia arriba es presión positiva, por lo tanto es generada por el ventilador mecánico. Cualquier presión que se genere del nivel de PIB hacia abajo es presión negativa, por lo tanto es generada por el paciente. Y así podríamos nosotros ir evaluando cuando existen esfuerzos, ¿no es cierto?, del paciente y analizando si estos esfuerzos, si este esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto?, se acompaña de una ventilación o se genera finalmente un gatillo inefectivo. Cuando ingresa un flujo continuo, se genera una presión, ¿no es cierto?, como les comenté antes, al vencer la resistencia, ¿ya? Esa presión será constante, ya que el flujo es constante. Una vez que el flujo comienza a expandir los alvéolos, la presión irá siendo descendente, ¿ya? Perdón, irá siendo ascendente. Por lo tanto, tenemos una curva de ascenso lineal de la presión, ¿ya? Y como les había hablado antes de las presiones, la presión inspiratoria máxima o presión pico representa la fuerza necesaria para vencer las fuerzas de resistencia y las fuerzas de distensibilidad del sistema. En cambio, si tenemos un flujo desacelerante, ¿ya? El flujo va a entrar primero a gran velocidad, ¿no es cierto?, y luego va a ir cada vez más lento hasta llegar a cero. Por ende, la presión también irá disminuyendo hasta llegar a cero. Mientras se infla en pulmón, también irá aumentando la presión, con lo que completamos esta curva de presión cuadrática, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un flujo desacelerante, nuestra curva de presión, ¿no es cierto?, es cuadrática. Entonces, la podemos dividir en dos, ¿ya? La primera parte de la curva de presión-tiempo corresponde a la presión de resistencia, y la segunda parte superior a lo que es la presión de distensibilidad. Para que les quede un poquito más claro, está aquí la misma curva de presión-tiempo, ¿no es cierto?, donde podemos dividir la parte superior de la curva en un trabajo resistivo y la parte inferior de la curva en un trabajo elástico. Mirar esto en continuo en la ventilación mecánica no tiene mucha traducción en valores, ¿ya? Para eso es necesario que nosotros hagamos una pausa inspiratoria, ¿ya? La pausa inspiratoria es lo que nos genera una detención, ¿no es cierto?, del flujo, eliminamos completamente el roce y solo queda finalmente la presión que está dentro del pulmón. Entre la presión inspiratoria máxima y la presión de pausa encontramos la presión de resistencia, ¿ya? Y entre el PIB y la presión de pausa encontramos la presión de distensibilidad, ¿ya? O la presión de elastancia del sistema. Por lo tanto, si al hacer una pausa inspiratoria identificamos un aumento en esta zona de la resistencia, por lo tanto que esto se eleva, ¿ya? Lo que está predominando en este paciente va a ser la resistencia de la vía aérea. En cambio, si vemos la zona inferior, ¿no es cierto?, aumentada, o sea, que no es esto lo que se alargó, ¿no es cierto?, sino que es este valor el que ascendió, tendría que decir, ¿no es cierto?, que el problema es de distensibilidad. Y hoy en día los ventiladores mecánicos todos realizan pausa inspiratoria y expiratoria, y logran dar a conocernos también estos valores, pero también podremos calcularlo, y por eso les dejé aquí
los valores de compliance estática, compliance dinámica, y finalmente el driving pressure, que es otro elemento bastante importante al evaluar, ya que es la presión de distensión, que va a depender finalmente de la relación que exista entre la distensibilidad pulmonar, la presión positiva al final de la expiración y el volumen corriente inspirado. Está demostrado ser la presión como de protección pulmonar más relevante, ¿ya? Y cuyo control genera un impacto en la supervivencia positiva, obviamente, de los pacientes en general con distrés respiratorio, ¿ya? Entonces, para calcular el driving pressure, debemos a la presión plató, ¿no es cierto?, esta presión de pausa, restarle el nivel, el PIP, pero es el PIP total, ya que es el PIP programado más el PIP o el autopip o el PIP intrínseco del sistema. Eso sería todo, chiquillos. Puedo ahora, si quieren, ir haciendo sus preguntas, si es que tienen. Hola a todos, buenas tardes, a la doctora González. En primer lugar, darle las gracias a la Tamara por la presentación, por el tiempo que dedicó para esto, para lograr a contar de hoy día una formación continua en los diversos temas que tenemos, que son importantes en el fondo para nuestro quehacer médico. Es un tema bastante amplio, complejo y difícil de agarrar como desde las bases. Así que se ofrece la palabra, no hay ninguna pregunta que esté de más, así que bienvenidas todas las preguntas. Gracias, Tamara. De nada. Finalmente, sé que es un tema pesado, sé que es un tema largo, como para revisar, si es que uno no tiene muchos conocimientos, como para revisar en una hora. Obviamente, si es que en este momento no tienen dudas, mi correo institucional queda a disposición de todos para que puedan ir también enviando sus preguntas si es que así lo prefieren. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola Tami, buenas tardes. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. De antemano, agradecida por el tiempo, por esta pincelada de la ventilación mecánica que nos diste, porque es un tema muy complejo. Yo quería preguntarte algo que siempre me he cuestionado, y es, en una ventilación inicial, un paciente que intubamos en las primeras horas, ¿yo cuándo sé que ese paciente se me va a beneficiar de ventilación controlada por presión y no por volumen? Porque en muchos casos vemos a los pacientes que se mantienen en ventilación programada por volumen y en sus primeras 12, 24 horas en esa modalidad, y en otros simplemente los programan directamente de presión. Entonces uno como que, bueno, esto es asociado a patologías como tener EPOC, fibrosis pulmonar quizás, o una neumonía extensa. Cuando yo intubo a ese paciente y sé que asistido por controlado por presión, que es la primera modalidad que yo obviamente programaré en él, ¿cuál sé que es la más beneficiosa en el caso? O sea, ¿cómo lo defino? Ya. A ver, finalmente depende de varios factores y de lo que uno realmente quiera conseguir con la ventilación mecánica. Por ejemplo, un paciente fibrótico, ¿no es cierto?, que quizás los volúmenes que nosotros entreguemos se van a traducir en presiones plató aumentadas, ¿no es cierto?, van a requerir de una ventilación mecánica quizás programada por presión, ¿no es cierto? Pero obviamente también cabe el caso de que nosotros requiramos asegurar un volumen, que también nos ha ocurrido, pacientes con pulmones sumamente duros, pero finalmente tenemos que mantener un volumen adecuado, y ahí hemos tenido que ir cambiando, ¿no es cierto?, a volumen control. Por eso mismo yo decía que finalmente no hay receta, sino que va a depender en cómo se traduzca la ventilación mecánica en cada paciente. Qué presiones pico genera, qué presiones plató genera, cuál es mi objetivo de la ventilación mecánica, si es ventilar, ¿no es cierto?, si es mejorar la oxigenación. Ahí va a depender el nivel de PIC que pongamos, por lo tanto va a depender
también de las presiones que se traduzcan a los volúmenes. Entonces, yo sé que lo ideal sería tener como algo fijo para cada paciente, pero no lo hay, ¿ya? Siempre hay que ir pensando en el objetivo que nosotros queramos obtener de la ventilación mecánica. Y así como el modo ventilatorio también, ¿ya? Por ejemplo, lo que habla la literatura, que es para un paciente que ya está en fase como de despertar, de empezar a hacer sus propias ventilaciones, va a tener una mayor sincronía ventilatoria en un modo controlado por presión que con un modo controlado por volumen, ¿ya? Y así hay diversas, finalmente son como pequeñas ayudas o pequeñas recomendaciones que existen, pero no hay receta. Tami, una de las veces de los cursos que hice yo de los diplomados de intensivo, en el fondo, si bien es cierto, depende principalmente de la patología y del paciente, también está en relación a lo que uno como controlador del ventilador, claro, como clínico, maneja mejor. Con qué modo de ventilatorio tú te sientes más cómoda para programar y sabes en el fondo qué es lo que quieres controlar y qué es lo que quieres lograr. Eso por un lado. Lo otro también que te quería preguntar, en el fondo, para que quedemos más o menos todos con la misma idea, ¿cuáles son los parámetros en el fondo que yo tengo que fijar en una programación inicial de un ventilador? ¿Ya? Como, así a grosso modo, si se puede, en el fondo, cuándo decido un espontáneo, cuándo decido un soporte, como corresponde decirlo, cuándo lo dejo un asistido controlado, si le sigo un asistido controlado, independiente de la modalidad, en el fondo, o explicar qué es lo que significa tener una modalidad ventilatoria protectora. Porque en el fondo ese es el objetivo, ventilar protectoramente, es decir, no causar más daño del que el paciente tiene. Entonces, ¿cómo logro esto? Ya, a ver, vamos a ir respondiendo de a poquitito. ¿De qué modo ventilatorio ocupar? Ya sea un asistido controlado, un SIMB, una presión de soporte, va a depender del nivel de sedación del paciente y del nivel de curso de la enfermedad aguda, ¿ya? Si bien nosotros podríamos, por ejemplo, pensar que un paciente en un proceso agudo, con una neumonía grande, en un proceso agudo, puede soportar una ventilación, nosotros sabemos que nosotros debemos ayudar a ese sistema respiratorio, ¿no es cierto?, a descansar. Ahí es cuando nosotros decidimos, ¿no es cierto?, sedar al paciente, no sobresedar, pero sí sedar, y por lo tanto ventilarlo en un modo controlado, ya sea por volumen o control, o por volumen o presión, ¿ya? Y finalmente, dentro de los modos ventilatorios comunes, el SIMB, ya es un modo ventilatorio que poco se ocupa, que generalmente se traduce en más asincronías, que generan más efectos deleterios para el paciente, que en un modo como de transición que se le llamaba antes. Y ahora finalmente se decide pasar de un modo asistido controlado a un modo de presión de soporte o espontáneo, ¿ya? Y ahí obviamente va a depender el grado de presión de soporte con el grado de ayuda que todavía necesita el paciente para mantener un volumen minuto adecuado, ya para su patología. Eso por un lado, a la selección del modo ventilatorio. A la hora de yo mantener una ventilación protectora, a ver, la ventilación protectora en sí es la ventilación que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, en pacientes estresados, ¿ya? Esta ventilación protectora nos habla de que las presiones plató no deben superar los 30 centímetros de agua, ¿no es cierto?, el driving pressure idealmente menor a 15 centímetros de agua, con volúmenes corrientes entre 4 a 6 ml por kilogramo de peso ideal, ¿ya? Eso es como una ventilación protectora. Que finalmente, qué tan protectora y qué tan prolongada en el tiempo va a depender, obviamente, del nivel de gravedad de cada paciente. Y por otro lado, que nosotros también le llamamos como estrategias protectoras, es ante cualquier modo ventilatorio, nosotros mantener estos como parámetros de alarma como bien identificados. La presión plató, como le nombré, menor a 30 centímetros de agua, la presión de distensión o el driving pressure menor a 15 centímetros de agua, las resistencias inspiratorias, incluso idealmente menor a 10 centímetros de agua, y finalmente
lo que lleva a una buena sincronía entre el ventilador, el paciente, incluso el clínico que está programando el ventilador, es saber reconocer en las curvas cómo se está comportando la ventilación que yo programé para este paciente. No siempre los pacientes van a luchar contra el ventilador, ¿ya? Todo va a depender del drive respiratorio que tenga el paciente. Por ejemplo, pacientes con un drive respiratorio bajo, generalmente no sienten disnea al estar en una ventilación asincrónica, ¿ya? Por el contrario, los pacientes que sí tienen un drive respiratorio aumentado, sí generan disnea, ¿no es cierto?, con mínimas asincronías paciente-ventilador. Eso. Algo súper importante que yo quiero aportar, y a ver si me apoyan la Tamara y si hay algún otro kinesiólogo o algún otro residente con experiencia. La idea de la ventilación mecánica, y que lo tenemos súper incorporado en el fondo, es como que el paciente se adapte al ventilador, y eso no es así. Es el ventilador que tiene que adaptarse al paciente. En el fondo nosotros tenemos que buscar la mejor ventilación para ese paciente. El secreto y el objetivo no es llegar, sedar y bloquear al paciente porque no lo puedo acoplar, es hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr porque los pacientes son distintos, los hipóticos requieren más volumen y menos frecuencia, los distresados tienen que ventilarse como pulmones de los baby lung que se llaman, por lo tanto uno tiene que adaptar la ventilación al paciente, pensar qué es por eso en el fondo hay que mirar al paciente, ver cómo respira, cómo se mueve, se mueve o no se mueve el diafragma, está plácido, le falta aire, lo estoy sobreextendiendo, entonces hay que tener como harto ojo en esta relación, en esta interacción entre el paciente y el ventilador. No llegar y sedar para que nos facilite la pega o nos deje dormir de noche. No sé si me explico. ¿Tami? Sí, totalmente. O sea, dentro de las, no sé si se acuerdan de una diapositiva que les mostré de la disfunción finalmente, o de la injuria pulmonar producida por el ventilador mecánico, las disfunciones a nivel diafragmático, está en el exceso de sedación. E incluso también está en la baja sedación. Entonces, tenemos que ser capaces de mantener a nuestro paciente en un nivel de sedación adecuado, donde sí se pueda mantener un esfuerzo respiratorio espontáneo, ¿no es cierto?, sin que ese esfuerzo respiratorio nos genere una disincronía. Y para eso, obviamente, a veces lo más fácil es aumentar la sedación, aumentar o bloquear, ¿no es cierto? Asumo yo también, hay en ocasiones que ya pese a todos los esfuerzos que uno ha hecho por intentar acoplar, por cambiar de modo, por mantener una ventilación protectora, ¿no es cierto?, a pesar de los esfuerzos respiratorios por el paciente, hay momentos en que no queda otra, y hay que saber reconocerlos también, no solo como que el paciente está agitado, sino que por algo está agitado, ¿ya? O sea, es netamente algo neurológico, o está agitado porque finalmente nosotros le estamos exigiendo un nivel de ventilación que el paciente no logra soportar, o no logra mantener en el tiempo. Yo quería decir algo respecto a lo mismo un poquito. Quizás desde un punto de vista de menos experiencia, obviamente, que la Carola, pero que con respecto a lo del tema de la sedación, siempre uno en un sentido más práctico, de repente se encuentra con pacientes que están con dosis de sedación muy altas, que no logran acoplarse, y como decías tú, que en el fondo, lo que en el fondo me quería decir es como que siempre someter a juicio crítico por qué estamos sedando a ese paciente, por qué estamos subiendo en esa sedación a ese paciente, por qué estamos manejando señales de dosis de sedación para ese paciente, ya sean bajo o alto, y que, como decía la Tamara recién, de que no siempre la solución es subirnos en sedación, sino que hay que ver al paciente un poquito más completo, de que no siempre, de que hay que entender un poco al paciente los requerimientos que ellos tienen, de, qué sé yo, de según la patología que tengan, si es un pulmón que está más bien fibrótico, un pulmón que es muy complaciente, etcétera, pero siempre porque de repente pueden quedar pegadas esas dosis de sedación que finalmente no solamente no son fisiológicas, sino que producen daño al paciente, sobre todo cuando tenemos pacientes que son ventilados por COVID y que hacen parada respiratoria severa y que pueden estar ventilados por largo tiempo, con dosis que son francamente tóxicas de sedación.
Sí, y finalmente también entender que la ventilación mecánica no es no es que yo llego, programo y me voy, ¿no es cierto? Es un elemento terapéutico que requiere control y vigilancia continuo, tanto del médico como del kinesiólogo, como de la enfermera, incluso del técnico de enfermería, porque hay cambios muy sutiles que si nosotros no estamos pendientes no vamos a poder ver y finalmente van a determinar un mayor problema en el paciente. O sea, pacientes que comienzan de a poco a disminuir los volúmenes que mueven, disminuir los volúmenes, finalmente tenemos que ir a buscar la causa de esa disminución de los volúmenes. Y yo creo que ahí sería súper bueno hacer como una segunda parte de esta capacitación, que es como cómo ir a resolver, entre comillas, los principales problemas que nos podríamos encontrar al ventilar a un paciente. Presiones pico altas, no sé, pues aumento de la resistencia inspiratoria, cómo bajar una presión plató, etcétera. No sé si les parece. Sí, claro, que de repente podríamos hacer un seminario con casos clínicos Así de es. situaciones habituales en el paciente ventilado y cómo Totalmente. enfrentarla, etcétera. Súper importante sería también el que nos muestres en alguna oportunidad las distintas curvas que son fáciles de pesquisar para nosotros cuando aparecen secreciones o cuando está con autopip, Claro. cuando está con una aspiración muy prolongada, que el doctor nos dice, miren, si está obstruido, obviamente, y nosotros así como, ¿dónde? Porque hay curvas que reflejan lo que él está viendo y eso es lo que tenemos que Claro. aprender nosotros a mirar. Y Claro. algo que quiero destacar de lo que tú dijiste en algún minuto es que la presión pico efectivamente es la vía aérea gruesa o distal. Lo que nos importa a nosotros es la presión plató. Esa es la que genera finalmente el daño alveolar, el daño pulmonar, por el cizallamiento que se genera. Así que no le teman tanto a la presión pico, porque los pacientes hepáticos o los asmáticos manejan presiones pico altas. Por lo tanto, podemos permitirnos presiones límite picos altas, pero con una plató en rango. ¿Me explico? Sí. ¿Alguna otra duda de los internos becados, ya me agrandé, de los residentes? Bueno, obviamente ya les dije, quedan obviamente mi correo institucional disponible para las dudas. Nosotros estamos en turno, ¿no es cierto?, 24/7, los kinesiólogos. El kinesiólogo generalmente que queda en UCI o que queda en OTIM tiene vasto manejo de la ventilación mecánica, también se pueden acercar a nosotros en cualquier momento. Tanto Paola Cita como yo somos terapistas respiratorios certificados, así que las dos también tenemos como ese pequeño plus del manejo de las curvas ventilatorias, etcétera. Hola, buenas tardes, habla Fernando. Quería pedirte una consulta, Tamara. Dígame. Mira, yo quería pedirte si nos podías resumir un poco con respecto, bueno, ya sabemos de la presión plateo, el PI, las presiones pico, el FIO2. ¿Qué parámetros nos pueden mostrar una mejoría del paciente y una necesidad de cambio de modo ventilatorio o con respecto a lo que nosotros tenemos que ir viendo en su evolución? Ya. A ver, principalmente el cambio de modo ventilatorio va a depender de la mejoría clínica del paciente, finalmente del factor que llevó a requerir la ventilación mecánica, ¿ya? Finalmente, uno a través de la observación continua del ventilador mecánico puede ir viendo cuando el paciente él intenta ya gatillar más ventilaciones propias y ya no está tan cómodo estando colgado del ventilador. Eso debe ser como nuestro primer signo como de alerta de, hey, debiésemos cambiar el modo ventilatorio. Ahora, lo segundo es ver si tolera el modo ventilatorio que nosotros utilicemos, ¿ya? Y no hay que tener susto, por ejemplo, a pasar a un paciente de asistido controlado a un modo de presión de soporte con presión de soporte alta, ¿ya? Antes se hablaba de cómo vamos a pasar un paciente a presión de soporte con presión de soporte de 18, presión de soporte de 20. Hoy en día se ha visto que es bastante más efectivo eso que mantener a un paciente en un modo de SIMB.
Sí hay ocasiones en que el SIMB sí es necesario para poder mantener una frecuencia respiratoria de respaldo, como lo son, por ejemplo, los pacientes neurológicos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, paciente con Guillain-Barré, paciente que finalmente su diafragma es un poco más fatigable que el del resto de los pacientes. Y de parámetros de mejoría, finalmente, ¿qué debo manejar yo? Yo debo poder meter un volumen adecuado, ya según el peso, como comenté, el peso ideal del paciente, y que este volumen no se traduzca en presiones elevadas, ¿ya? Tanto en presiones pleurales elevadas y como en un driving pressure elevado. Eso podría ser como los parámetros como más importantes ir de seguimiento. Ya, como lo comentó la doctora González, como lo comenté yo, la presión pico ya no es un elemento de observación de mecánica ventilatoria, pero sí obviamente nos puede estar hablando de que hay un proceso agudo en el paciente que genere presiones pico elevadas, si es que nosotros vemos que el continuo anterior del paciente no eran presiones pico elevadas. Entonces, ¿a qué voy yo? Lo más importante es mirar el ventilador mecánico, mirar los controles y mantener un seguimiento activo del ventilador mecánico. Por eso es tan importante el saber controlar, el saber mirar y el saber interpretar los cambios finalmente que van presentándose. ¿Por qué, por ejemplo, bajaron los volúmenes? ¿Por qué el paciente en este momento requirió más presión de soporte que en este otro momento? Entonces, es todo un continuo. Desde el punto de vista, déjeme intervenir antes que se me vayan las ideas, por fin. Desde el punto de vista clínico, si un paciente lo tenemos profundamente sedado, bien acoplado al ventilador, con una FiO2 alta, al día siguiente empieza a saturar aún mejor manteniendo la FiO2, quiere decir que va mejorando, podemos titular la FiO2. Si la gasometría, que después les voy a decir que no es lo que tenemos que seguir en la clínica, no son los gases. Si el paciente tenemos una radiografía control que nos dice que la neumonía se está resolviendo, si en algún minuto estuvo con drogas y ya no está con drogas, o sea, es una evaluación del todo el paciente. Y uno va evaluando en el fondo, me parece que va mejor, mira, está con menos FiO2, saturando bien, estamos viendo buenos volúmenes, con presiones en rango, bajemos la presión, mira, le bajo la presión, tenía 18 y movía 500, ¿cuánto pesa? Tanto. Ya, estamos bien, le bajo a 14, sigue moviendo 500, o sea, quiere decir que estamos mejor. Sigamos intentándolo. Está muy dormido, no está gatillando, ok. ¿Está en condiciones de bajar la sedación? Sí, se desinflamó, impresiona que viene de vuelta. Bajo sedación, mira, empezó a gatillar. Tiene mucho trabajo para gatillar, está usando musculatura accesoria para gatillar. ¿Genera un gatillo efectivo? Sí, lo genera, listo. Volvamos, y así uno va probando en el constante, según cómo el paciente va respondiendo a los cambios que nosotros vamos generando. Nadie va a pensar sacar un paciente de ventilación mecánica con drogas altas, en shock profundo, no, o sea, en el fondo viene resolviendo el cuadro que obligó la ventilación mecánica y ahí vamos avanzando. Lo otro, el paciente, el tubo orotraqueal no es sinónimo de ventilación asistida. Los pacientes neurológicos muchas veces se intuban por proteger vía aérea, no por un conflicto ventilatorio, por lo tanto no es sinónimo tubo, sedación y controlado. Muchos pacientes pudiesen quedar intubados sin ventilación mecánica. En el fondo va a depender de la causa. Claro, ¿qué requirió finalmente la intubación y qué requirió la ventilación mecánica? Claro, y lo otro con respecto a los gases, para que les quede claro a todos los residentes que por qué el doctor se enoja tanto, porque en el fondo, si tenemos un paciente con una FiO2 al 35, saturando 99, no necesitamos tomarle gases, a menos que tengamos el antecedente que sea un retenedor y queremos ver eso. Ya, lo otro, ¿cuándo pienso que un paciente está reteniendo? Cuando tengo un paciente con ventilación protectora con alta frecuencia y bajo volumen, que probablemente no esté el tiempo, la relación IE no alcance para que bote todo el CO2 que tiene y empiece a retener. Y ahí hay que hacer algunas estrategias en el fondo para aumentar o el tiempo de expiración o aumentar el volumen, y ahí hay que ir jugando en el fondo con los parámetros. Pero en los gases solo se controlan idealmente en estos casos. Pacientes retenedores, y si tenemos alguna duda en el fondo de que
detectamos, por ejemplo, tenemos un caso nosotros el autismo de la señora obesa mórbida que es hepótica, que la teníamos saturando 94% con una FIO2 al 60%. No se olviden que el oxígeno es dañino, provoca sobre 50, una FIO2 sobre el 50 provoca daño pulmonar. Por lo tanto, nos pusimos como meta ventilar a esta señora alrededor de 88-90, que es lo que probablemente con lo que ella viva, y nos bajamos a una FIO2 al 35%, y probablemente tengamos ahora una PAFI bastante similar o mejor a la que teníamos antes, porque una FIO2 tan alta nos estaba castigando la PAFI y tal vez nos estaba entregando información falsa. Hola, antes que me tenga que ir, soy la Fran, la doctora Borsiglia. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien, gracias Tavi por tu presentación, la vimos completa, está muy buena. Yo antes de irme quería invitarlo a los residentes, no sé bien quiénes están, pero yo creo que lo más importante es entender que se ha hablado todo, como en resumen, es lo dinámico que es la ventilación mecánica, que no pueden los pacientes permanecer pegados en las mismas modalidades, o que los residentes, esto es un llamado a los residentes especialmente, dejar todo en manos de los kines, que si bien son muy buenos, el residente tiene que entender por qué se están haciendo los cambios. Entonces los invito en verdad a jugar con las cosas en el ventilador, más que jugar en el fondo es a proponer cambios, no estar esperando que caiga un número para tratar de avanzar en la ventilación, y cuando lleguen a turno decir, oye, ¿qué podemos hacer hoy? Y esa es la mejor forma de ir aprendiendo, y que cuando los kines hagan un cambio en el ventilador, si no lo entienden, lo pregunten, porque la única manera de aprender ventilación mecánica, además de estudiarla, es haciéndola. Y si no lo entienden en el camino, es muy difícil. Y los invito a eso, a proponer cambios y a evaluar la ventilación en sus pacientes varias veces en el turno. Más que un tip específico de ventilación, les quería decir eso porque siento que esa es la mejor manera de aprenderla. Claro. Y finalmente, también el que más se va a ver beneficiado es el paciente. O sea, si podemos llegar a primera hora del día y generar una conversación acerca de la ventilación mecánica de cada paciente y los objetivos que nos vamos a plantear para la mañana, incluso para la tarde, nos va a ayudar también a avanzar más rápido. Yo soy una convencida que hay que pasar visita con el equipo de kinesiología para saber cuándo van a hacer las cosas que se van a hacer durante el día, para no caer en el fondo en el paciente cedémoslo más y termine bloqueado a las 6 de la tarde en vez de haber propuesto cambios distintos en el ventilador y tratar en el fondo de adaptar el ventilador al paciente, y en vez de sedar más al paciente quizás hasta despertarlo y poder avanzar en su winning. Claro. Eso, me tengo que marchar, pero muchísimas gracias por la presentación. De nada, que estés bien, Fran. Muchas gracias Chao, a todos Franis. Besitos. por tu participación. Ya pues, Tami, no habiendo más preguntas, por ahora probablemente muchas dudas. Claro. Se les invita a todos a leer un poquitito de ventilación mecánica. Yo siempre les hablo de un paper de inicio de la ventilación mecánica del doctor Alejandro Blum de la Católica, y vamos conversando en el camino las dudas que tengan, y con los kinesiólogos nos apoyamos para poder sacar adelante nuestra misión, que es salvar la vida de nuestros pacientes. Un abrazo a todos. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Se pueden retirar. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias a todas por participar. Y esta presentación la subiremos al canal de YouTube de la clínica, así que les haremos llegar prontamente el link para que la puedan revisar si es que les quedaron dudas, y dejamos pendiente además la opción de nuevas capacitaciones que